La senescencia, pues, este tema lo vamos a dividir en dos partes. La senescencia, vamos a ver la definición, tipo, un momento que voy a darle al cursor, que no le da el puntero. La definición, tipo de senescencia, el control ambiental de la senescencia, el endógeno, el control hormonal y la expresión génica durante la senescencia. Y luego vamos a ver también lo que Creo es que no la... se te oye, Eloísa. ¿Me oye bien? ¿No me oís? ¿Nada? Ok. ¿Me oís No o sé si no? tendrás el micrófono desactivado. Sí, sí, yo sí Sí, la yo oigo la oigo, perfectamente, ¿eh? yo sí la estoy escuchando también. ¿Me oís? ¿Quién no me oye? ¿Quién? ¿Manuel? ¿Manuel? ¿Quién no me oye? No, ¿O yo sí te oigo. quién no El me oye? Luis, que no te El- escucho, creo. Pues vale. ¿Ya, Luis? Bueno, pues y luego vamos a ver la cisión, el concepto, los mecanismos de la cisión, la regulación y el desarrollo de la cisión en la agricultura. Bueno, pues este ya pues claro, es la última etapa de crecimiento. Las plantas crecen, florecen, maduran y mueren, ¿no? La planta, como todos los seres vivos, están sometidos a un proceso de envejecimiento y muerte. Entonces, pues esta última etapa es la etapa como de la muerte de la planta, ¿no? De la senescencia, no es la muerte, porque vamos a hablar de la senescencia no solamente de la planta, sino de diferentes tejidos, y ya la veremos. La, la senescencia eh, es en realidad el envejecimiento y la muerte que forma parte del programa de desarrollo de la planta. Dentro de la planta, en un momento determinado, genéticamente, está implícito que la planta tiene que entrar en senescencia, o una parte de la planta. Y es también como respuesta al medio y también puede cubrir determinadas necesidades fisiológicas de la planta. Es un proceso que es activo y está estrictamente regulado. La senescencia no es que de repente todo deja de funcionar, sino que es una cosa que está controlada y determinada por la planta. Y es en respuesta al medio y también para cubrir determinadas necesidades fisiológicas, como ya veremos. La senescencia ocurre a diferentes niveles, puede ocurrir en células, tejidos, en órganos concretos, ¿eh? En individuos completos y en diferentes estadios de desarrollo de la planta, ¿eh? En diferentes estadios de desarrollo puede haber una parte de la planta que entre, o tejidos que entren en senescencia. Bueno, no es un envejecimiento y muerte cronológica, y no es una necrosis. Es algo que viene programado en la planta. Podemos hablar de diferentes tipos de senescencia. Senescencia en plantas monocárpicas. Estas son plantas que completan y al final del ciclo de su vida entran en senescencia, ¿eh? Están sincronizadas con el crecimiento y maduración de la fruta y la semilla, es decir, cuando madura el fruto y la semilla, la planta entra en senescencia, ¿eh? Y con frecuencia la eliminación de estos frutos o de las flores retrasan la senescencia de estas plantas monocárpicas, que son plantas que tienen solamente un ciclo reproductivo. Las plantas policárpicas, que tienen varios tipos, varios ciclos, solo entran en senescencia determinados órganos, generalmente cuando comienza el inicio de la estación desfavorable. Por ejemplo, las hojas de los árboles caducifolios o parte aérea de las plantas o bulbos rizomas, pues se entran en senescencia. Luego tenemos lo que es la senescencia foliar, jerárquica o secuencial, que es la que ocurre normalmente tanto en plantas monocárpicas como en plantas policárpicas, que es la sucesiva caída de la hoja vieja. Las hojas viejas de las plantas, tanto monocárpicas como policárpicas, van entrando en senescencia y van muriendo. Luego tenemos también lo que es la senescencia de tejidos florales, de los pétalos después de la fecundación y de ovarios de flores no fertilizadas. También pueden entrar en senescencia los frutos después de madurar, y tiene como fin, como vimos, la dispersión de las semillas. Y también pueden entrar en senescencia determinados tejidos y células, como puede ser la célula del procambio para formar el xilema, célula de la cófera de los pelos radiculares que se van renovando constantemente, del suspensor y de la capa de aleurona, y también como respuesta al ataque de patógenos, la respuesta de hipersensibilidad, también pues, hay una muerte, una senescencia de esos tejidos. Nosotros aquí en este tema nos vamos a concretar y vamos a hablar
de la senescencia foliar. Nos vamos a fijar únicamente en la senescencia foliar. La senescencia foliar no es un proceso degenerativo, sino que es un proceso de reciclaje de nutrientes. Es decir, que los nutrientes son transportados desde la hoja más vieja hacia las hojas más jóvenes. Y entonces lo que ocurre aquí es que hay una reutilización de todos los componentes que se han invertido para formar esa hoja joven. Y la hoja senescente, todo lo que haya formado no lo pierde, sino que lo transporta a otra hoja y esta para formar nuevos tejidos. Y también, o estructuras como pueden ser estructuras reproductivas. Así que la planta, al no poder moverse, responde al deterioro del entorno, deshaciéndose de las partes no esenciales, pero recuperando los nutrientes que estaban en ella. Que lo que ha formado ahí, cuando la hoja cae, lo que tenía, todo lo que había formado, no se pierde, sino que se ha trasladado, se ha reutilizado para formar nuevas estructuras, nuevos tejidos. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Sí, Eloisa. Que la senescencia es un proceso que está programado y ocurre como respuesta al medio y a necesidades que tiene la planta y la hoja, en este caso, todo lo que ha formado lo va a utilizar para formar nuevos tejidos y lo va a reutilizar. Y cuando la hoja cae y muere, pues no le queda ya nada, prácticamente nada de lo que había formado. Todo lo ha pasado y lo va a utilizar en la planta para formar nueva estructura. Esto va muy lento, me va. A ver si me pasa la diapositiva. Que no me pasa ahora. Bueno, en este proceso de senescencia, como hemos dicho, no es un proceso de que se acaba todo, sino que hay procesos metabólicos que están asociados a la senescencia. Lo que ocurre es que incrementan los procesos degradativos y disminuyen los biosintéticos, pero hay actividad enzimática, actividad degradativa, pero sin embargo no se forma, hay algunos pero pocos procesos biosintéticos. El tejido que está alrededor del tejido vascular va envejeciendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esto sería la biosis italiana, de 14 a 53 días, cómo van modificando, esto sería en 7 días, que ya es una planta ya adulta, bien formada, y a los 53 días, pues ya se ven que están las hojas ya más amarillentas, está envejeciendo. ¿no? Y aquí tenemos hojas de 7 a 11 días, también empiezan a amarillar, el amarillamiento comienza en la zona más alejada a la vena principal, en las zonas del tejido vascular es donde se tiene más verde los tejidos, empiezan a amarillar a partir del exterior, de la parte externa, hacia la zona de la vena que se va aquí como ahora, pero el tejido vascular, ¿no? El tejido vascular, que es donde se queda, permanece más verde hasta que ya por último envejece. Aquí veis, está más verde y la zona esta está más amarillada. Bueno, en la siguiente diapositiva, a ver si pasa, que me cuesta mucho trabajo pasarla aquí. Vamos a ver los procesos metabólicos que están asociados a la senescencia. Lo primero que comienza es con la pérdida de la integridad del cloroplasto. Lo primero que se deteriora en la senescencia son los cloroplastos. Y sin embargo, el núcleo pierde su funcionalidad ya al final de en las etapas más tardías, porque el núcleo tiene que tener funcionando porque sigue habiendo síntesis de proteínas, ¿no? Entonces tiene que haber ADN y transcripción formando ARN mensajeros para producir las proteínas. La hoja, por tanto, sí, como lo que pierde la integridad del cloroplasto, pues disminuye la velocidad fotosintética, disminuye el contenido de clorofila, la proteína, el RNA y todos los compuestos que hay en el cloroplasto, pues se van a deteriorar porque es lo primero que se rompe. Por tanto, tampoco la asimilación de carbono tampoco ocurre, como en fotosíntesis, y es sustituida por el catabolismo de la clorofila y de macromoléculas tales como proteínas, lípidos de membrana y RNA. Entonces,
Entonces, porque claro, ahí todavía hace falta que haya un poco de actividad metabólica para que siga ocurriendo este proceso de reciclaje. La planta va a empezar a romper toda la estructura, a degradarla y a ir transportándola a otra hoja. Por tanto, perdona un momentito que es que me voy a quedar sin batería, un momento. Que no lo enchufo. El DNA persiste, como he dicho, hasta las etapas más avanzadas, muy avanzadas, porque sigue habiendo síntesis de proteínas. Aquí en esta diapositiva vemos cómo esta es la edad de la hoja en función de proteína y de la clorofila, cómo va disminuyendo la clorofila y las proteínas. De clorofila y proteínas en edades más avanzadas de estas plantas. También en este proceso de senescencia, pues como hemos dicho, hay una degradación de proteínas, aumentan los aminoácidos libres y también la forma de nitrógeno soluble, y estas pues disminuyen justo antes de la muerte. Aumentan porque empiezan a degradarse y disminuyen porque ya antes de la muerte porque se han transportado. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo o voy muy rápido? Sí. ¿Va bien? También en esta etapa de senescencia hay un incremento de las especies reactivas de oxígeno, de las especies ROS, y de las reacciones que originan el deterioro de los componentes celulares. Hay una gran oxidación porque hay se forma una cantidad de especies reactivas de oxígeno. También hay un aumento brusco de la respiración, disminuye al final, y luego disminuye también bruscamente. Al final hay un incremento rápido de la respiración, pero disminuye bruscamente. Aumentan enzimas hidrolíticos como son la glucosidasa, proteinasa, ribonucleasa, clorofilasa, es decir, todas las enzimas que tienen actividad hidrolítica y van a pasar de la estructura. Y luego también incrementa las actividades de enzimas, el metabolismo del nitrógeno, como es la glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa, y diversas también transaminasas que lo que van a hacer es romper también el amonio, incorporar el amonio que es degradado de los aminoácidos y transportarlo. ¿Acordáis? No sé si acordáis cuando habéis visto en el primer cuatrimestre, ¿no? El metabolismo del nitrógeno, que la GDH era una enzima que era, no sé si hablaron Pedro de la GDH y de la GS1, sí, ¿no? El metabolismo del nitrógeno, que eran enzimas que asimilaban el amonio, ¿no? Entonces, hay dos tipos de la GS, hay dos tipos de GS, la GS1 y la GS2. La GS2, las dos enzimas, la GS1 y la GS2, son dos isoformas de esta enzima que lo que hace es asimilar el amonio del medio, que hay en el medio. La GS2 es típica del cloroplasto y la GS1 es citosólica. Entonces, nosotros lo hemos visto porque hemos hecho estudios en girasol y hemos comprobado en la etapa de senescencia incrementa mucho la isoforma GS1, que es la citosólica, porque la GS2, que es la que está en el cloroplasto, se ha destruido porque lo primero que ocurre en la senescencia es destruirse el cloroplasto. Entonces, es un marcador de la senescencia, la GS1 es un marcador de la senescencia, incrementa con la senescencia. Son niveles mucho más bajos que de GS2, pero incrementa porque tiene que asimilar el amonio. Y la GDH también es una enzima que es reversible, puede asimilar amonio o liberarlo, también incrementa porque también hace falta otra forma de utilizar el amonio y quitarlo del medio, porque el amonio, como es tóxico, si se va degradando de los aminoácidos, hay que incorporarlo rápidamente para que no produzca toxicidad y sea transportado por la planta. ¿Está claro esto o no? ¿Sí o no? ¿Puedes repetir lo de la GS1? Y que la GS, la glutamina sintetasa, que es una enzima que lo que hace es asimilar el amonio. Entonces, hay dos tipos de GS, dos isoformas en la planta, la GS2, eso lo habéis visto, me imagino, en la otra parte, ¿no? Porque yo cuando lo explicaba, la GS2 y la GS1. La GS2 está muy elevada,
tiene concentraciones muy elevadas, es la que está encargada de asimilar el amonio para quitarlo cuando la planta lo toma, para quitarlo del medio, y la GS1 está en más bajos niveles y está en el citosol. Entonces, cuando se destruye cuando empieza la senescencia, como se destruye el cloroplasto, lo primero, la GS2 desaparece, ¿no? Y entonces solamente se va a incorporar el amonio a partir de la GS1 que está en el citosol. Entonces, se ha visto que esta GS1 incrementa su actividad en la senescencia. Es un marcador de la senescencia, ¿vale? Porque es la única forma de glutamina sintetasa que va a poder asimilar el amonio porque la GS2 se ha destruido, porque el cloroplasto se ha destruido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, Sí. la GS1 es un marcador de senescencia. Nosotros hemos hecho estudios en girasol, viendo el efecto de los factores ambientales sobre la senescencia de hojas de girasol. Hemos visto el efecto de la temperatura, del CO2 y de la luz, que hemos visto que entran las plantas entran en senescencia cuando incrementa la luz, cuando incrementa el CO2 y cuando incrementa la temperatura. Y hemos buscado la GS1 como marcador de senescencia. Hemos determinado la GS1 para ver si incrementaba en la planta. Y se veía que sí, que había un incremento de GS. ¿Vale? Y aumentan la actividad del metabolismo del nitrógeno para exportarlo a las plantas nuevas, ¿puede ser? Claro, como está habiendo una degradación de proteínas y de aminoácidos, de aminoácidos de forma libre de nitrógeno, pues, y de amonio, el amonio que está ahí se tiene que incorporar de alguna forma, y se incorpora a partir de la GS1. La GS1 es la que lo va a incorporar, y la GDH, porque no hay GS2, que es la mayoritaria y la que tiene principalmente esa función. La GS1 siempre está en muy bajas cantidades, pero el incremento, que es el porcentaje de incremento, nunca llega al valor que tenía la GS2 en condiciones normales. Y que si la GS2 tenía 80, la GS1 tenía 20, la GS2 a lo mejor va a incrementar a 40, pero nunca va a llegar a ese 80. A 30, 40 va a incrementar un poco, va a asumir el papel de la GS2, pero no llega nunca a tener los niveles. Pero es muy importante en este estadio de la senescencia como marcador de la senescencia, como un marcador en hoja. ¿Vale? Bueno, la siguiente, también en esta etapa de senescencia se exportan nutrientes inorgánicos como el fósforo, el potasio y el magnesio. La hoja se convierte en sumidero de elementos tóxicos, como son metales pesados, como el plomo, el zinc, el cobre, el cobalto, níquel, hierro, manganeso, cromo, etc. También se produce una pérdida de clorofila, entonces, y las hojas se vuelven amarillas porque deja al descubierto los carotenoides, y también incrementa la síntesis de flavonoides, como la acumulación de antociananos, como la cianidina. Entonces, eso hasta ahí hemos visto los procesos metabólicos que ocurren. Todo esto puede estar controlado de forma ambiental, por las condiciones ambientales, que pueden ser desfavorables, pueden ser condiciones que sean desfavorables o condiciones favorables para la senescencia. Condiciones desfavorables pues son la carencia nutricional, por ejemplo, el déficit de nitrógeno va a provocar que la hoja entre en senescencia, la hoja, el estrés hídrico y el salino también hacen que entren más rápido en senescencia, temperaturas extremas, el exceso de sombra, encharcamiento también, los daños mecánicos, cualquier daño que se le produzca a la planta también la hoja puede entrar en senescencia, el ataque de patógenos, el estrés oxidativo, todos estos factores ambientales van a hacer que entre el proceso de senescencia se acelere. Así que es una cosa que está programada en la planta, pero que las condiciones ambientales lo pueden acelerar. Nosotros hemos publicado trabajos donde hemos visto que el elevado CO2, la elevada temperatura y un exceso de irradiancia van a acelerar la senescencia. Aceleran la senescencia de hojas de girasol. Hemos determinado diferentes parámetros, hemos hecho diferentes medidas, pero hemos visto que
que la planta tiene programado frente al control y estas condiciones la aceleran. También indicadores del cambio de estación, como puede ser el acortamiento del fotoperiodo, en plantas caducifolias también lo puede acelerar. Y luego factores ambientales que retrasan la senescencia, pues, por ejemplo, el mantenimiento artificial de periodos largos en plantas caducifolias puede retrasarla, ¿no? Tratamientos artificiales pueden retrasar la senescencia. ¿De acuerdo? También la edad tiene influencia en la iniciación de la senescencia. La edad, bueno, de forma endógena, aquí lo que vamos a ver de forma endógena, que es lo que va a hacer que ocurra la senescencia. Y una es la edad, el desarrollo reproductivo, y otra también sería la fitohormona. La hormona, la regulación hormonal también va a controlar de forma endógena el proceso de senescencia. Entonces, la edad es un factor que hemos dicho que interno, pero que también puede ser influenciada por los factores externos. Los factores externos pueden favorecer que entre en senescencia, aunque la edad no sea la adecuada. ¿Me entendéis? Es que la planta tiene que tener a lo mejor una determinada edad para entrar en senescencia la hoja, pero un factor externo puede acelerarlo. El estado reproductivo también determina el inicio de la senescencia, de las partes vegetativas en primer lugar y luego de la estructura reproductiva. Hay especies anuales donde el número de hojas que entran en senescencia aumenta durante la floración y el desarrollo de la semilla. Y si quitamos esa hoja o esas flores, pues podemos retrasar la senescencia. Y luego tenemos las fitohormonas, como por ejemplo la auxina, citoquina y gibrelina, que inhiben la senescencia, y el ácido asísico y el etileno, que la promueven. Aquí, y en esta diapositiva que tenemos a continuación, vemos son plantas de soja que se le ha retirado las flores, que sería el control, y aquí sería después de eliminar las flores y veis qué es lo que ocurre, qué es lo que se observa. ¿Qué observamos ahí? Porque hay mucha más hojas que en la otra, ¿no? Que se ha retrasado la senescencia, que la retirada de hojas de flores, de órganos reproductivos, hace que la senescencia se retrase. Entonces, ahí la planta, la hoja, como veis, lo que están haciendo es, ¿qué hacen? ¿Por qué se mantiene y no muere al quitar las flores? Porque el gasto metabólico y energético que supone el crecimiento de las flores es bastante grande, ¿no? Entonces todo lo que necesitan las flores lo tienen que quitar de algún lado. Lo van a tomar de esa hoja. Claro. Es decir, que de las hojas van a tomar todos los nutrientes necesarios para formar la flor y el fruto. Sin embargo, si las quitamos y no lo hacemos que no se produzca, pues la planta no necesita y se mantiene, no va a entrar en senescencia. Así que tiene su función. La senescencia tiene su función y su fin. Que no es que la planta muere porque sí, sino porque va a dar lugar a nuevas estructuras. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ya el control endógeno, pero a nivel hormonal y biotecnológico, ¿no? Las hormonas que actúan, hemos dicho que la citoquinina, la gibrelina y la auxina la retrasan, ¿no? Y el etileno y el ácido asísico la aceleran, ¿no? Aquí tenemos que el caso de la citoquinina, la utilización de plantas transgénicas con el gen transformado de IPT, estén expresando el gen IPT. ¿Acordáis cuál era el gen IPT? Y el del isopentenil transferasa. Transferasa, que es la que producía la citoquinina. Las plantas que están sobreexpresando este gen, pues nunca entran en senescencia, son las que llaman las especies siempre verdes, ¿no? Frente a la silvestre. Entonces, si que la citoquinina lo que va a provocar es el que la planta no entre en senescencia. Esto se puede hacer, estas plantas se consiguen metiendo pues, el gen IPT de agrobacterium tubefaciens en el material genético, ¿no?
Entonces, como resultado vamos a tener que se van a expresar citoquinas de forma mucho más cantidad, de forma más exagerada. Va a sobreexpresar, aparte de su gen, va a sobreexpresar este gen que se ha metido. ¿Qué más tenemos por aquí? También la citoquinina lo que impide, que también lo vimos, ¿os acordáis? No sé si os acordáis cuando vimos los efectos fisiológicos, es que estén implicadas en el movimiento de nutrientes. ¿Qué hacían? Atraían a los nutrientes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una hoja que está senescente, había perdido, está amarilla porque está en estado senescente. Pues si se le añade citoquinina, puede volver a reverdecer. Así que un tratamiento con citoquinina produce que estas plantas puedan volver a tener los gerontoplastos, se transforman en cloroplastos y pueden ser funcionales y pueden dar lugar a una hoja que pueda tener actividad fotosintética. Y aquí tenemos un orden que no tiene casi ninguna proteína expresando, y aquí tenemos proteínas de reverdecimiento, como ven aquí, que están expresando. ¿Veis? Y que las citoquininas favorecen a que los nutrientes no se muevan, no se queden y además se pueda producir nueva cloroplastos para que la semilla, para que la hoja pueda hacer la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Y bueno, luego tenemos la siguiente, bueno, que es lo mismo, son la planta normal y la planta que está siempre verde, que son transgénicas, superproductoras de citoquinina. Y bueno, luego tenemos el etileno, que es pues inductor de la senescencia. Con etileno acelera la senescencia, tanto en hojas como en flores, ¿no? Y tratamiento de inhibidores del etileno, pues se retrasa también la senescencia, ¿no? Mutantes que tengan mutantes de TR1, que el ETR1 que era. Estos mutantes de arabidosis TR1 El receptor. del receptor, exactamente, se le consideran que son insensibles al etileno, hacen que la senescencia se retrase. Esto es un poco repasar lo que hemos visto cuando vimos el etileno. El envejecimiento de la senescencia foliar sucede paralelamente a un aumento de la producción de etileno endógeno, que el etileno endógeno es necesario para la senescencia. Aquí tenemos unas plantas que en una hoja o unas flores, el control, y estas con tiosulfato de plata, que dijimos que era un inhibidor de la síntesis de etileno. Entonces veis que las hojas pues están normales, las flores se mantienen, y aquí tenemos el control de los claveles, estos claveles, frente a unos claveles a los cuales se le ha añadido etileno. Pues veis que entran más rápidamente en senescencia. Que el etileno va a provocar la senescencia y la citoquinina lo va a retrasar, la senescencia. El ABA también parece que es un inductor de la senescencia, pero de forma endógena es poco conocida su función, no podemos hablarlo. De forma exógena lo que hace es acelerar la senescencia, pero parece ser que a través de la síntesis de etileno. Es que lo que provoca el ABA de forma exógena es que la planta produzca etileno, y como consecuencia el etileno es el que va a provocar la senescencia en el tejido vegetal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, que entonces realmente el que funciona activando la senescencia sería el etileno y inhibiendo la citoquinina. ¿De acuerdo? A nivel hormonal. Bueno, pues yo creo que aquí terminamos. Bueno, nos queda también esta diapositiva. La que tenemos son plantas de arabidosis. Estas serían las plantas normales. Estos serían mutantes ETR1, mutantes del receptor de etileno. Estas son vistas desde arriba, ¿no? En aire y en etileno, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa? ¿Qué podemos observar? En el caso de las mutantes, perdón, en el caso de la control, que al añadir el etileno, pues se favorece la senescencia.
entran en senescencia las normales, ¿no? A diferencia de las que tienen aire. Sin embargo, en las que están, en las mutantes, ¿qué vemos? Que aunque añade etileno no hay senescencia porque tienen los receptores mutados y no lo pueden. Que aunque se añade etileno, aunque la planta produzca etileno, aunque se añade etileno, aquí vemos que la planta control no varía. La planta está igual tanto al aire como las que están en presencia de etileno. ¿De acuerdo? Sin embargo, si inhibiéramos la síntesis de etileno, ¿no? Y no tuviéramos o no fuera mutante de TR1, pero si hubiéramos mutado, por ejemplo, la ACC-sintasa o la ACC-oxidasa, ¿qué ocurriría? Y en este caso, en vez de ser un mutante de TR1, fuera un mutante de la ACC-sintasa. Pues que se produciría también la senescencia, porque si al añadir el etileno, los receptores los tiene, lo único que él no puede producirlo. Exactamente. No se produciría senescencia de forma natural, pero sí al añadir. Exactamente. Esto sería, entraría en senescencia. Esto también sería, si mutáramos un gen de la síntesis de etileno, en este caso, al añadir etileno, encontraríamos que esta planta sería igual que esta, entraría en senescencia. ¿Vale? De acuerdo, bien, Manuel. ¿Qué más? ¿Tenemos por aquí algo más? Bueno, y luego lo que tenemos por último, es la expresión génica durante la senescencia. Hemos dicho que aunque muchos genes dejan de expresarse durante la senescencia, otros comienzan a expresarse en esta etapa senescencia, ¿no? Entonces podemos dividir los genes en dos tipos de genes, los genes que tienen en esta etapa. Uno son los genes SDGS, que serían genes que se desregulan durante la senescencia, genes que dejan de expresarse al inicio de la senescencia, que son los genes principalmente implicados en la fotosíntesis. Y luego tenemos los genes SAG o SAGS, que son los genes que están asociados a la senescencia, son genes que se expresan, ¿no?, en la senescencia. Nosotros también en nuestro estudio hemos intentado buscar genes SAG para ver como marcadores de senescencia en nuestra investigación. Entonces estos genes son genes principalmente son genes que las proteínas se van a transcribir de nuevo o que estaban ahí pero se van a expresar mucho más, ¿no? Son genes que codifican enzimas hidrolíticos, como son proteasas, ribonucleasas, lipasas, y que están implicados en la síntesis de etileno. Los podemos asociar en varios grupos. Un grupo que serían los genes que están implicados y catalizan procesos hidrolíticos. También genes que codifican proteínas y enzimas que participan en la movilización de nutrientes, como es, por ejemplo, el caso de la GS citosólica, la GS1. También genes que codifican proteínas relacionadas con la respuesta de las plantas a patógenos, como sería el gen de la proteína citocromo P450. Y también otros genes que no permiten, que no sabemos su función, pero se ha visto también que expresan y se expresan durante la senescencia. Y todavía no se saben las funciones, pero que también se expresan. Que hay, y sobre todo, genes de hidrolíticos, de movilización y de respuesta a patógenos, que se consideran como genes SAG. Así que el gen de la glutamina sintetasa, aunque la hay en la célula, como aumenta su expresión, se considera también dentro de un gen SAG. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hasta aquí sería el proceso de senescencia de la hoja, que es un proceso en el cual la hoja empieza a degradar todos sus nutrientes y sus componentes, pero para poder llevarlos a otras partes de la planta que lo utilizan, que los van a utilizar. Un proceso muy importante, un proceso de la etapa final de la planta, de la vida de la planta del tejido, pero es un proceso que tiene su función, y por eso lo hemos visto. Y luego la otra parte importante, o ya también casi ya última, sería la escisión de los tejidos. El desprendimiento también programado en el tiempo y lugar de órganos vegetales. Puede producirse la escisión de frutos maduros, de hojas senescentes, de pétalos senescentes y de flores no fecundadas. Generalmente la escisión está relacionada con la senescencia,
Pero hay ocasiones en las cuales pueden caer flores y frutos sin que no estén sin ser senescentes y sin madurar. En la decisión lo que ocurre es que al caer al liberarse estos órganos, en la planta no se queda ningún tipo de herida. No, cuando cae el fruto, cuando cae la hoja, el pétalo o la flor, cae, pero no queda ninguna abertura, ninguna incisión dentro del tejido, en el tejido de la planta, por donde puedan entrar patógenos, puedan entrar algún tipo de microorganismo. Así que es la eliminación del desprendimiento programado de un órgano, pero sin dejar ningún tipo de herida en la planta. Vamos a ver que la siguiente. Bueno, aquí tenemos que, vamos a ver, nos vamos a detallar, nos vamos a, no sé la palabra, nos vamos a dedicar a estudiar la adhesión de la hoja, ¿no? La zona donde ocurre la adhesión de la hoja, sobre todo es la base del peciolo, el peciolo de la hoja, y la zona que está más pegada al tallo, y ahí lo que se va a formar es una capa, a la hora que caiga la hoja, lo que se llama la capa o zona de adhesión. Esta zona de adhesión está formada por varias capas de células parenquimáticas, células como veis aquí isodiamétricas, que tienen protoplasma muy denso, tienen depósitos de almidón, plasmodermos muy abundantes, paredes celulares no lignificadas, y se forma antes de que produzca la adhesión. Y se produce alrededor de toda la hoja, excepto el tejido vascular. El tejido vascular no le llega. Se produce esta transformación de la zona de adhesión, ocurre aquí, pero sin incluir el sistema vascular, no le afecta. El mecanismo pues, es que se produce la digestión de la lámina media de las paredes celulares de la zona de adhesión. Aquí empieza a haber una síntesis y secreción de enzimas como son pectinasa y celulasa, que son secretadas y van a hacer que se funda con la membrana. Y luego pues también se produce una sustancia gomosa, que lo que va a hacer va a tapar el extremo de los vasos, y se van a formar varias capas de células de corcho que va a sellar el sellado de todos estos tejidos vasculares que hayan quedado fuera. Así que se produce la capa de adhesión y luego el sellado de toda la tejido vascular que había quedado abierto. La adhesión está regulada principalmente por el etileno. El ABA, aunque el nombre hice una de las cosas cuando estudiamos el ácido asísico, se veía que producía la adhesión, pero nunca es él, sino a través de que favorece la síntesis de etileno. Y bueno, como veis aquí, estos son una planta silvestre y una planta que es insensible al etileno, también otro mutante, un mutante ETR1, que se le ha añadido durante 3 días etileno, 50 partes por millón de etileno. Entonces, ¿qué se observa? ¿Qué vemos aquí, en este mutante? Pues que no tiene, o sea, digamos que no ocurre la senescencia porque no, vamos, es insensible al etileno, que es el... ¿Pero qué le ha ocurrido? ¿A este qué le ha ocurrido? La triple respuesta. No, aquí ¿qué le ha pasado? Estamos O sea, viendo. Ha ocurrido la fisión, ¿no? Aquí en esta planta silvestre, cuando se ha añadido etileno y se le han caído las hojas. Acelerado, aunque no entró en senescencia, pero le hemos añadido etileno en grandes cantidades. Como hemos dicho antes, no hace falta que la hoja entre en senescencia, aunque lo primero que ocurre es la senescencia y luego la escisión, pero puede ocurrir que con determinadas condiciones provoquemos nosotros la escisión. En este caso, al añadir 50 partes por millón de etileno durante 3 días, hemos provocado que se produzca la adhesión en la planta silvestre, pero sin embargo, en el mutante insensible a etileno, ¿qué ocurre? Pues que no se produce la escisión ni la senescencia.
No se ha caído ninguna, no ha habido senescencia ni se cae en la hoja, porque no la afecta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a explicar cómo realmente ocurre el proceso de abscisión. Que ya vimos que dijimos que estoy diciendo que está implicado el etileno, pero ya hablamos que también había otra hormona que estaba implicada. ¿Os acordáis? Que dijimos que era la ausina. Eso. La ausina. Así que el proceso de abscisión está regulado por la interacción de la ausina y del etileno, que ambos están producidos en la hoja. Entonces, lo que ocurre es que cuando la hoja es joven, cuando la hoja está joven, aquí tenemos una hoja verde, hay una gran cantidad de ausina en la hoja, ¿no? Pero en un determinado momento, bueno, y entonces hay mayor cantidad en la hoja que en la parte del peciolo. Hay un gradiente de ausina que va desde la hoja hacia el peciolo. Cuando la hoja empieza ya a ser más madura, empieza a haber un transporte de ausina desde la hoja a las otras partes de la planta, junto con los otros elementos. Entonces, este gradiente disminuye. Hay menor concentración de ausina en la hoja que en la parte del peciolo porque se está transportando a otros órganos de la planta. Entonces, esta disminución del gradiente, que haya mayor cantidad en la zona del peciolo que en la hoja, va a activar el etileno, el etileno, va a hacer que sea más sensible el peciolo al etileno, y este etileno va a activar la expresión de genes que codifican enzimas hidrolíticos, que estos a su vez van a producir la destrucción de paredes celulares y van a producir la ruptura y la separación de la fracturación de la hoja, y la activación de enzimas que van a provocar que se tape, que se rompa, que esta herida que se ha producido, pues se tape. Y que lo que provoca la fisión es la disminución del gradiente de ausina, que hace que se haga la zona del peciolo más sensible al etileno. ¿Me entendéis o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero ¿Sí? con lo de la formación del plano de fractura es eso, que por ahí se va a producir la escisión, ¿no? Aquí, esta zona, al disminuir la cantidad de ausina, el etileno va a favorecer que se activen, pues se forme la capa de adhesión, se formen genes que van a codificar enzimas hidrolíticos, es decir, que el etileno va a activar diferentes procesos para que se produzca ahí la ruptura de la hoja. Es decir, que la ausina lo que estaría haciendo, impidiendo, si hay ausina, si nosotros añadimos ausina de forma exógena a la hoja, vamos a impedir también que ocurra la escisión. Una de las cosas que veíamos también era, cuando estudiamos los efectos comerciales de la ausina, era la añadida ausina, evitaba que cayeran los frutos. Dependiendo de la cantidad de ausina que podemos añadir, podemos evitar que caigan o que no caigan. Si añadimos mucha cantidad, pues evitamos que caigan los frutos, que caigan las hojas, porque estamos impidiendo que no haya este gradiente de ausina entre el peciolo y la hoja. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que la zona de adhesión se vuelve más sensible al etileno y ocurre el proceso de adhesión. Y bueno, ya me parece ya por último, la última diapositiva que tenemos de este proceso de adhesión ya es el desarrollo de la adhesión en la agricultura, ¿no? De que, bueno, en un principio, pues las espigas del trigo, pues cuando la forma que tenía era que se deshacían rápidamente. Cuando tú cogías la espiga, pues los granos se desgranaban rápidamente de la espiga. Sin embargo, pues en la agricultura se ha intentado, a través de los siglos, y buscando variedades que consigamos que a la hora de coger el trigo no se desgrane, sea más fácil su recolección. Pero también se está haciendo pues, mediante tecnología, también se hace, ¿no?
conseguir variedades que a la hora de cogerlas, pues te digo, no se degrane y no se pierda. Eso ya lo hicieron nuestros antepasados y se ha ido poco a poco, ¿no? Al principio te digo, pero se sigue haciendo hoy día. La decisión sería también un proceso de decisión en el caso de la semilla. ¿De acuerdo? O sea, una forma de domesticación del trigo y también sería esto, ¿no? Conseguir variedades más, que se degranen menos y que aguanten más. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces eso sería lo más importante de estos temas, ¿eh? En un caso, en el proceso de adcisión, pues lo más importante es el mecanismo, esto cómo se regula el control hormonal de la adcisión, ¿eh? Que está controlado por las dos hormonas, por la auxina y por el etileno, por los niveles de... Y que, bueno, también que es un proceso también que está programado en la planta, pero que también las condiciones ambientales pueden hacer que se caigan las hojas, ¿eh? A lo mejor puede ocurrir que en un momento de estrés hídrico, que la planta entre en estrés hídrico, puede perder la hoja, ¿eh? Porque necesita, y a lo mejor esas hojas no han entrado en senescencia, ¿eh? Y es un incremento de etileno y hace que se caiga la hoja, ¿vale? Bueno, pues, y luego la senescencia, pues también sabéis que es un proceso programado, que también hay una cantidad de enzimas que se activan y que son necesarias, ¿eh? Para que la planta pueda seguir viviendo. ¿De acuerdo?